Hola, buenas. Si os, si os parece, como vamos un pelín retrasados, vamos a comenzar ya la segunda mesa de esta jornada final del curso de especialización. Esta segunda mesa que está dedicada a la participación ciudadana dentro del marco del anteproyecto de ley de administración abierta. Bueno, a modo de introducción y para contextualizar, como ya se ha comentado, la participación ciudadana actualmente se configura como uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto, junto con la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. Asimismo, actualmente, qué duda cabe que la participación es un eje clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas y la calidad democrática. Pero también es cierto que requiere de una normativa clara, de unos recursos asignados y de una voluntad política para que sea efectiva. En este contexto, el anteproyecto de ley de administración abierta cobra especial relevancia. Esta norma tiene por objeto promover una administración abierta con el fin de favorecer la participación informada de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y entre las novedades que regula el título tercero dedicado a la participación, me gustaría destacar la definición de unos instrumentos de participación. También se establecen las fases del proceso participativo, una fase de inicio, participación, retorno y evaluación. Y se refuerza la inclusión para que ningún colectivo quede atrás. Pues para hablar sobre estos temas contamos hoy con dos expertos de referencia, como son Javier Sierra y Cecilia Güemes. Son dos expertos y, como dice Carmen, son hash, pero también jóvenes, aunque sobradamente preparados. Bueno, tanto Javier como Cecilia tienen un amplio conocimiento en la materia y una dilatada experiencia en el campo de la docencia y de la investigación. Como en la mesa anterior, cada ponente dispondrá de 20 minutos para su exposición y posteriormente abriremos un espacio para el diálogo. Comenzaremos el turno de exposición con Javier y a continuación escucharemos a Cecilia Güemes. Bueno, pues en cuanto a Javier, es profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED, doctor en Derecho Público con una amplia trayectoria en transparencia y participación. Ha comparecido como experto ante comisiones parlamentarias y es coautor, entre otros, del libro Escenario de la Participación Ciudadana, una visión multinivel. Asimismo, es miembro del Foro del Gobierno Abierto, subdirector académico de la Revista Española de la Transparencia y codirector en varias ediciones del Congreso Internacional de Transparencia. En cuanto a Cecilia, como ella misma se define, he visto algún currículo que define alguna frase, ella se define como investigadora y docente que busca entender la realidad y transformarla. Cecilia es profesora titular de Ciencias Políticas y vicedecana de Relaciones Internacionales e Igualdad en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Ciencias Políticas, investigadora en Innovación Democrática y Políticas Públicas, cofundadora del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Política Pública, magíster en Ciencias Sociales, Orientación Sociología, abogada por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, y sus trabajos se centran en temas de confianza, políticas públicas y cambio social. Pues Javier y Cecilia, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros para compartir ideas, reflexiones y experiencias en materia de participación ciudadana. Yo os animo a los asistentes a que toméis nota porque la verdad que tanto Javier como Cecilia son expertos y además poseen el don de la palabra y la capacidad para comunicar este conocimiento de una forma clara y entendible para todos. Pues sin más dilación, cedo la palabra a Javier. Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a Isaac Martín, a la cátedra y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por apoyar estas actividades que yo creo que son un referente en toda España. Bueno, básicamente mi intervención, pues de lo que va a hacer, va a seguir la misma dinámica que la mesa anterior, es examinar qué contenidos hay en el anteproyecto de ley de administración abierta
con relación a la participación. Voy a hacer primero unas observaciones generales, haré unas observaciones generales, luego me iré a hacer un análisis sistemático de los principales artículos que hay sobre participación y luego trataré, si me da tiempo, cosa que dudo, de hacer una serie de propuestas un poquito más concretas, ¿no? Lo primero que quiero fijar claramente es que estamos hablando de participación ciudadana dentro del mandato que nuestra Constitución establece de favorecer, facilitar y remover los obstáculos a la participación de los ciudadanos en la vida económica, social, cultural, política, etcétera, pero que no estamos en ningún caso hablando del tipo de participación derivada del ejercicio del derecho fundamental a, ya sea directamente o indirectamente a través de institutos de democracia directa o semidirecta del artículo 23 de la Constitución. Aquí de lo que se trata es de favorecer que los ciudadanos se acerquen a la Administración y a lo largo de su actividad cotidiana pues tengan una ventana en la cual puedan influir o puedan hacer llegar su voz sobre las decisiones públicas, ya sea en forma de normas, ya sea en forma de políticas, planes, programas, todos aquellos objetos sobre los que se puede proyectar la participación. En el caso del anteproyecto de ley, nosotros tenemos un título tercero, bajo el título Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, ya empezamos a mezclar cositas, y luego tenemos una referencia en el capítulo 2 del título cuarto, referente a disposiciones organizativas, y ese capítulo 2 se titula Órganos de Participación Ciudadana y Cooperación Territorial. Bueno, las observaciones generales que puedo hacer antes de examinar el concreto de la norma es que nos vamos a encontrar que es una ley que ya incluye esta participación, este tipo de participación en una norma de carácter estatal. Si nos vamos a los precedentes, pues podemos encontrar trámites participativos de esa mal llamada participación administrativa en el proceso de elaboración de normas. Me estoy refiriendo a la consulta pública previa, me estoy refiriendo a la audiencia e información pública, pero aquí encontramos estos otros mecanismos que son distintos porque yo siempre me refiero a ellos como la nueva participación, una participación como más ágil, ya no sobre normas, sobre políticas también pueden ser sobre normas, sobre las que las comunidades autónomas han llevado a cabo un sorpaso al ámbito del Estado desde hace ya muchos años. Puedo citar la propia ley de participación de Castilla-La Mancha. Puedo citar incluso en el año 2014 de mi tierra la ley de transparencia y participación ciudadana, donde ya se recogían una serie de mecanismos que van con la idea de establecer dispositivos ágiles de acercamiento de los ciudadanos a las decisiones. ¿Alguna otra? Por lo tanto, esto sería un punto fuerte, ¿no? Un punto fuerte de la norma, y digo un punto fuerte de la norma de los poquitos que voy a destacar aquí, porque considero que la norma produce más críticas que alabanzas. Luego, por otro lado, un segundo punto positivo es que el foro de gobierno abierto pues ya tiene un encaje en una legislación. Se prevé que va a tener un encaje en una legislación, aunque prácticamente lo único que se hace sobre el foro de gobierno abierto como órgano consultivo de la Administración del Estado en esta materia es ser citado, porque prácticamente no dice nada más. La ley, en general, el anteproyecto no ofrece novedades de ningún tipo. Desde mi punto de vista, quizá lo más novedoso pues es y además quizás incluido un poco a presión, es la existencia de auditorías ciudadanas en el marco de la contratación pública, lo que llaman dentro del anteproyecto como participación pública para la prevención de la corrupción, que ya bajo mi criterio yo creo que quizá pues debería estar en otro apartado de la ley o en otra norma, porque los elementos sustantivos de una norma de participación creo que no se tocan suficientemente. Sin ánimo de reiterar, no hay una regulación completa de cuáles son los pormenores de todos los mecanismos que se citan. Ahora iremos con ello y se entenderá mejor. Y, por tanto, en términos generales, a mí me da la impresión de que que como se trata de una norma de ley de administración abierta, pues había que meter participación, y lo que se ha metido es pues, algo similar a una especie de catálogo o, si me permite la expresión, un folleto de qué es lo que se puede hacer en participación, pero aplicado a la administración del Estado.
Por tanto, y además, en comparación a lo que está en las comunidades autónomas, yo creo que tiene mucho que aprender esta norma de la regulación de las comunidades autónomas. De hecho, me ha llamado especialmente la atención que no se recojan los aprendizajes que ya desde el año 2018, 19, 20, en el marco del Observatorio de la Participación del tercer Plan de Gobierno Abierto, en el que participó también la profesora Güemes, pues hicieron una serie de diagnósticos de cómo mejorar la participación. En aquella aventura, en este caso yo me encargué de analizar la participación en el proceso de elaboración normativa, consultas públicas previas, audiencia e información pública, y ya detectamos muchísimas cosas que deberían de ir a una norma y que no se observan en el anteproyecto de ley. Cuestiones básicas como es una regulación exhaustiva de cómo se tiene que informar al ciudadano para que sepa que existen esos procedimientos de participación, cuidar la comunicación, establecer plazos concretos, todo eso no está, todo eso se omite absolutamente en la norma. Aprendizajes que derivan fundamentalmente de que ustedes que conocen la administración y ven cómo se llevan a cabo los procesos de consulta pública previa y audiencia e información pública, pues podemos decir que no son procedimientos amables para un ciudadano corriente. A lo mejor para una organización que tiene intereses sectoriales, que tiene técnicos acostumbrados a leer lenguaje jurídico, a interpretar y que además tiene el tiempo suficiente como para un periodo pequeño de plazo, pues hacer alegaciones sobre borradores de normas muy extensos, pues obviamente todo el aprendizaje de este panorama, de cómo cambiar todo esto para que sea potable para el ciudadano, pues no está recogido en la norma. Por tanto, parece como que se diera por bueno que la regulación actual es suficiente, puede ser suficiente desde un punto de vista de tramitación administrativa, del proceso de elaboración de normas, pero no si lo que queremos realmente es acercar la administración al ciudadano y abrir esas ventanas de oportunidad. La norma tampoco habla de cultura de participación, o no se observa que haya una preocupación por desgajar esto. Se pasa por encima sin hacer alusión a la necesidad de formación de los empleados públicos en materia de participación ciudadana. No observo tampoco que haya en la norma una clara atribución a un departamento concreto, que aunque sí se deduce de lo establecido en el anteproyecto, pero que no se atribuye una función de asesoramiento, acompañamiento al resto de departamentos ministeriales, unidades, etcétera, que lleven a cabo procesos de participación. Es decir, está todo como muy indefinido, ¿no? Entonces, esto podrían ser las observaciones generales sobre el dibujo de la participación, pero luego me quiero centrar en algunas también sobre los órganos de participación. En los órganos de participación, que se dedican 3 artículos a ello, se habla de los órganos consultivos como órganos de participación y básicamente lo que se dice es que se va a publicar un inventario de órganos consultivos. Pues no sé si para eso hace falta una ley. Yo creo que una ley de participación que tiene contenidos de participación tiene que ir más allá. Y esto porque no entramos en el debate si realmente los órganos consultivos son órganos de participación o no. Entonces, creo que falta aquí sí innovar y establecer algún tipo de categoría que fomente pues que los órganos consultivos que realmente tengan una composición que superen un umbral mínimo de participación de la sociedad civil, pues sí puedan ser considerados de participación y ello les reporte algún tipo de mejora del estatus a esos órganos, o que haya alguna forma de abrir esos órganos consultivos. Es decir, creo que son preceptos muy débiles en esta materia, ¿no? Como ya he citado, se incorpora la referencia al foro de gobierno abierto sin regular nada. No se habla de la composición, no se habla de... Se da por supuesto que hay luego un desarrollo posterior. Y luego pues, se habla también pues, de un órgano sectorial de gobierno abierto. Por tanto, no podemos hablar de que haya una verdadera regulación al respecto. Finalmente, sí que me quería detener dentro de estas observaciones generales
a que, en la misma línea que los compañeros que nos han precedido, yo pongo en duda la idoneidad de hacer una especie de mezcolanza de todos los temas de gobierno abierto, tanto de los clásicos como de otros nuevos, en una misma norma, porque eso impide que haya un tratamiento mucho más concreto. De hecho, prácticamente los artículos destinados a la participación, yo creo que le falta por lo menos el doble o el triple de contenido. Y si nosotros nos vamos a una ley que sea mesurable y que se pueda entender, separaría, como en su momento estaba planteado, que hubiera una ley de transparencia por un lado, una ley de participación por otro, una ley de integridad por otro, etc. Hay otros problemas que observo en materia de participación. Tenemos por ahí pues una norma en tramitación relativa a la transparencia de la actividad de influencia de los grupos de interés. Hablar de participación ciudadana cuando en el propio texto se entiende, también es la definición de participación ciudadana, como aquella que se lleva a cabo de manera individual, ciudadano, persona, como aquella que se lleva a cabo a través de colectivos y asociaciones. O sea, plantear una ley bajo este prisma y no tener una coordinación o conectarla con la actividad, con la regulación de la actividad de grupos de interés, en la cual se considera que toda comunicación con decisores públicos ya es actividad de influencia, pues creo que es también una omisión importante. De hecho, llegamos al punto de que no hay dos vidas paralelas, no hay dos mundos paralelos, sino todo lo contrario. Es decir, serían leyes completamente complementarias, y creo que mucho de lo que falta aquí es precisamente porque se da por supuesto que está en la otra norma. O quiero entender eso, y que no se ha omitido directamente esa circunstancia. Yéndome al análisis sistemático, y ahora voy a ir haciendo un control de tiempos porque veo que no llevo ni el 20% de la presentación que quiero, y con lo cual voy a tener que abreviar. Vale, pues me voy a ir saltando algunas cositas. Pero bueno, se habla de la promoción de la participación ciudadana, se promoverá, toda la norma es igual, ¿no? Se promoverá, se procurará, se facilitará. No hay obligaciones concretas, no observo obligaciones concretas. Se hace una referencia a que el Centro de Investigaciones Sociológicas realizará estudios de interés ciudadano. Bueno, sí, pero esto ya lo hace dentro de su labor barométrica. Es decir, ¿qué ganamos nosotros aquí con esto? Rellenar un artículo de la ley, póngame que los ciudadanos pueden proponer temas o que se va a poner el CIS al servicio de los procesos de participación, pero como tal no me sirve esta cuestión. Se habla de los instrumentos que hablan de las consultas públicas, foros de consulta, paneles ciudadanos, laboratorios de participación ciudadana, foros de consultas públicas, audiencia de información pública, más o menos ya sabemos lo que es, porque tenemos precedentes en la regulación de producción normativa. Tenemos los foros de consulta, paneles ciudadanos y laboratorios de participación ciudadana. Son conceptos que requieren una explicación un poquito mayor. Yo, a fecha de hoy, sigo sin tener muy claro cómo definir qué es un laboratorio de participación ciudadana. A lo mejor Cecilia me ayuda con esto, ¿no? Porque puede significar muchas cosas. Y creo que falta una mayor delimitación conceptual en la norma para que sepamos qué herramientas posibles pueden utilizar las distintas administraciones públicas. Y todo esto y quiero hacer aquí un inciso. Estos son instrumentos que no precisan de una ley para llevarse a cabo. De hecho, ya tenemos un artículo muy claro en la Constitución que nos dice que hay que promover la participación. Por lo cual no necesitamos esta norma. Esta norma no es un aporte. Creo que se desaprovecha la oportunidad de no concretarla, porque ahora mismo como tal no nos ofrece unas obligaciones concretas que nos dé seguridad, no establece un catálogo de derechos para ciudadanos respecto a participación, no establece unos principios respecto a participación. Bueno, más cuestiones dentro del análisis sistemático del articulado. El artículo 55 se refiere a los procesos y nos establece cuatro etapas muy estandarizadas, que más o menos siguen el esquema que se suele utilizar en procesos de participación, en los cuales hay una fase de información, luego hay una fase de deliberación, que es realmente cuando se produce la participación aplicando algunos de esos instrumentos a los que hemos hecho alusión, luego una fase de retorno, donde se dice hasta qué punto se han tenido en cuenta o no las alegaciones que hace la ciudadanía, y una fase de evaluación.
A mí lo que me preocupa es que en el articulado prácticamente se citan estas fases de manera muy sucinta y dentro de la fase de información, que es la primera, y además que es crucial informar sobre los procesos, se citan dos cosas importantes. La existencia de un portal de participación único y el portal de huella normativa. Yo le hubiera dedicado 5 artículos a qué es esto del portal de participación y qué es esto del portal de huella normativa, con obligaciones claras, unívocas. Y aquí, aunque esto sea participación, tiene mucha relación con transparencia. Para participar es necesaria la información. Y creo que incluso aunque la ciudadanía no participe, porque eso requiere, requiere tiempo y recursos, es costoso participar, el mero hecho de que los procesos participativos se aprovechen para informar a la ciudadanía ya es un plus muy ventajoso. Bueno, esto por un lado. Luego, en cuanto a la parte ya no de deliberación, de intercambio, sino a la parte de retorno, pues bueno, se habla de que se dará una respuesta motivada a los participantes sobre aquello que hayan propuesto, alegado, opinado. Se habla también de que se incluirá en esa fase de retorno la incidencia que hayan tenido esas aportaciones en las políticas adoptadas, pero a mí me faltan obligaciones concretas, como las comunidades autónomas, que sea obligatorio, después de hacer cada proceso de participación, un informe estadístico con la participación efectuada, la publicación de las alegaciones. Esto conecta con la actividad de los grupos de interés. Respuesta razonada, en principio sí parece que consta, y no tiene por qué ser individual, porque podría ser en determinados procesos, podría ser una labor que no habría recursos suficientes si participan miles y miles de personas, pero que sí haya una obligación y un detalle de qué es lo que se espera. Porque si tú pones procesos de participación y luego no das una explicación de por qué no los has tenido en cuenta, por qué no has tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía, se está produciendo el efecto perverso contrario. En lugar de favorecer que la participación genere confianza y acercamiento, estás ocasionando todo lo contrario. Precisamente porque la sensación sea de que no ha servido para nada y que esto es una cuestión cosmética, como muchas veces parece la actividad participativa. Y luego, por otro lado, tenemos la parte relativa a una última fase de evaluación del procedimiento participativo, de cada experiencia participativa, que en principio, según lo que yo deduzco del informe, perdón, del articulado de la norma, pues no es una evaluación, si me lo permiten, realizada con una metodología participativa, sino es la propia administración la que evalúa su propio proceso con sus propios criterios sin tener en cuenta la óptica ciudadana. Y aquí de lo que se trata es de que, si estamos hablando de participación, del mecanismo de participación, incluso en la evaluación de cómo se han llevado a cabo los procedimientos participativos, pues haya una opinión de los ciudadanos. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutos nada más. Bueno, pues como me quedan 2 minutos nada más, me voy a saltar todo lo demás y luego se lo cuento en otro café, otro día, tranquilamente. Y básicamente le voy a hacer una pequeña referencia al artículo 61-62, que de repente no, este título se llama Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, y aparecen 2 artículos relativos a rendición de cuentas, ya no participación, en los cuales, muy sintéticamente, en uno viene a decir que se van a rendir cuentas a través de los portales establecidos, no sabemos cuáles, del cumplimiento de los compromisos semestrales que cada administración o gobierno haya tenido y tal, y luego un artículo 62 referido específicamente a la Administración General del Estado, que entiende que se rinde cuentas publicando los planes y programas y que se hará una evaluación por parte de la Inspección de Servicios Departamental de los planes y programas y que eso se publicará. Bueno, pues para mí, la rendición de cuentas, si está unida a la participación, yo creo que tiene que ir un poquito más allá. Es decir, cuando yo, administración, o yo, gobierno, me lo guiso y me lo como, y digo que evalúo, que rindo cuentas y creo una comisión ad hoc, una comisión que creo yo, con gente elegida por mí, para que me diga cómo lo he hecho, pues yo creo que es un ejercicio ciertamente
que generan muchas suspicacias. Si estamos hablando de rendir cuentas, tiene que haber un órgano externo, tiene que haber algún tipo de mecanismo de participación que permita que no solamente se tenga en cuenta pues la opinión o los criterios de evaluación que muchas veces de manera ensimismada dentro de las administraciones públicas, los gobiernos existen, ¿no? Quería decir muchas más cosas, pero el tiempo manda. Y bueno, simplemente decir que a mí me gustaría que por parte de quien dependa, porque a lo mejor nos están escuchando, los siguientes pasos de este anteproyecto, pues que estamos a tiempo todavía de darle una vuelta. Y hay que darle una vuelta potente, concretar obligaciones, concretar compromisos. Aquí no se trata de someterlo todo a participación, pero se trata de qué mínimo. Igual que hay un plan anual normativo, pues se trata de hacer un plan anual de participación y establecer un compromiso de que al menos por departamento ministerial va a haber un proceso participativo y que ese proceso participativo se aplicará a una política o norma en función, pues a lo mejor de algún tipo de votación o sistema que participe el foro de gobierno abierto. Y aquí, insisto, esto no es consulta pública previa, información pública, trámite. Esto estamos hablando de procesos que van mucho más allá, que puedan incorporar mecanismos de diálogo, no solamente online, presenciales, organizar un foro, dar información clara. Falta, por ejemplo, cosas como la utilización de un lenguaje claro en participación. Faltan muchísimas cosas. No me quiero extender más. Muchísimas gracias. Y por último, como estamos aquí en Toledo, pues diré que se puede aprender mucho de la legislación de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta reflexión y por este análisis tan completo de la normativa del anteproyecto de ley. La verdad que coincido contigo. Yo cuando analicé esta ley en la parte de participación, que es la que me toca, y Marta también coincidió, me pareció que se diluía en una sola norma los tres pilares básicos de lo que es el gobierno abierto. Comparando con la ley de participación de Castilla-La Mancha, que la he mencionado aquí en última instancia, pues se echa en falta la regulación del instrumento tecnológico, del portal, la regulación de cada una de las fases del procedimiento, el retorno de resultados, el programa anual, la planificación anual de la participación. Pero bueno, como tú dices, estamos a tiempo de darle una vuelta, ¿no? Bueno, Cecilia, pues tengo la palabra y lo quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Isaac por la invitación y también a Jorge y a Javier por anticipar varias de las cuestiones que tenía. O sea, voy a incidir en algunas de ellas porque ha sido muy buena la presentación y varias de las cuestiones que tenía apuntadas ya han sido reveladas. Voy a empezar con una crítica también al anteproyecto que tiene que ver con el enfoque que utilizan y la manera de entender la participación. Hay muchas maneras de entender la participación. Y hay dos formas, al menos, de pensarla, como un fin en sí mismo o como un medio para. Entonces, si creemos que la participación tiene que ser un medio para construir democracia o construir confianza o consolidar confianza, es muy distinto el articulado y la propuesta que hace, que está centrada mucho más en un fin en sí mismo, en un procedimiento que hay que hacer, algo que hay que cumplir. Entonces, eso sería como lo primero que me interesa destacar de la ley, que lo que veo es que el enfoque que se utiliza de participación habla de la participación como un fin en sí misma, como algo que tenemos que hacer, como un debe. Y eso también tiene que ver con, hace más de 50 años, la escalera de la participación de Arnstein hablaba de tipos de intensidad de la participación. Y esto se queda no solo en un enfoque que lo utiliza como un fin, sino también en baja intensidad de la participación. La participación se concibe y a veces se mezcla y a veces se confunde, como decía Javier, con la rendición de cuenta, con la información. Y eso sería en todo caso el primer escalón dentro de la escalera de la participación, el que menos intensidad tiene y el que es unidireccional. Muchas veces o recojo información o doy información, pero la participación, si la entendemos como un proceso de regeneración democrática o la entendemos como una manera de construir confianza
y de reforzar la democracia, no sustituyendo la democracia representativa, sino sumando la participación para que sirva esa democracia representativa y sea más sólida, creo que ahí fallamos. Digamos, o hay un problema de entender la participación. Entonces, sí, esa es otra de las preocupaciones que yo leía, el articulado de arriba abajo, y decía, bueno, es que está planteando mucho en la consulta. La consulta es para informarme. Está entendiendo la participación como un mecanismo donde yo recojo información que está dispersa en la sociedad y eso me mejora la calidad de la política pública. Pero la participación va mucho más allá de eso. No es solamente para ganar eficacia o eficiencia en las políticas públicas. La participación tiene por fin, o los enfoques de participación más ricos, tienen por fin construir legitimidad. Y la legitimidad se construye, el apoyo, la confianza, en tanto se transfiere poder real a aquel con el que se quiere participar. Y yo no estoy transfiriendo poder simplemente con la escucha. La escucha es una manera de transferir porque en la medida en que yo hago una escucha activa, estoy dándole lugar a otro para que se exprese. Pero eso nos quedamos en los primeros escalones de la participación. Una participación que lo que busca es escuchar lo que hay, mejorar en eficiencia, pero no construir legitimidad. La participación también implica deliberación. Deliberación es intercambio. La participación también implica colaboración, elaborar con, o cooperación, operar con. Entonces, esos son estadios muy superiores de participación que no se ven reflejados en este articulado, que queda más reducido a una cuestión de baja intensidad y a una cuestión más procedimental. Eso es lo primero a destacar. Lo segundo que me interesaría destacar tiene que ver con un ejercicio que hicimos coordinado por Isaac Martín hace varios años en la guía para el gobierno abierto. Digamos, hicimos un ejercicio de pensar lo que estaba en el cuarto plan de acción de gobierno abierto del gobierno de España. Y si lo comparamos con el quinto plan, vemos que hay cosas que ahora se están en este proyecto. Este proyecto estaba en el cuarto plan de acción, tener una regulación de la participación, ¿no? Y estaba lo de la huella normativa, y estaba lo de los laboratorios, y estaba esa plataforma de la participación, ¿no? Que es una forma de centralizar todo lo que hay. Hay como una obsesión de nuevo por escribir, contar, hacer, digamos, pero no tanto en la utilidad. Y esto siempre me recuerda, y lo cito, a un cuento de Borges que es Los mapas del imperio. Los geógrafos del imperio eran tan perfeccionistas que hicieron un mapa del mismo tamaño que el imperio. Entonces dejó de servir como mapa. Y esto pasa lo mismo. ¿Para qué queremos reclutar todo lo que hay y centralizar? ¿Por qué es un objetivo? ¿En qué medida mejora la participación real o sustancial? ¿En qué medida está, como decía Javier, si la participación es un pilar sustancial del gobierno abierto, en qué medida estos tipos de objetivos no terminan reduciendo a una obsesión administrativa de tenerlo todo, ¿no? Y no contribuyen en realidad al objetivo final de la participación. Entonces, eso es lo primero. Y después, respecto al plan, a lo que había previamente, al cuarto y al quinto, los veo más como un ejercicio de contar lo que estamos haciendo, muchas veces, sobre todo al quinto plan, ¿no? Vamos a poner todo lo que estamos haciendo de participación, vamos a ponerlo como objetivo, y ahí hay una enumeración de un montón de iniciativas que se están llevando adelante, pero creo nuevamente que fallamos en ver la participación como un cambio cultural. Lo vemos solo como un cambio normativo. Y en tanto y en cuanto entendemos a la sociedad desde la ley, digamos, y eso lo digo siendo abogada, no, digamos, no solo como profesora de ciencia política, creo que le damos un poder performativo de la realidad a la ley que la ley no tiene. O sea, la ley no cambia la realidad como nos gustaría pensar a los que hacemos derecho o estuvimos en facultades de derecho. La cultura va por otras vías y creo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo que tanto el plan, el cuarto y el quinto, tenían debilidad también, y esto se nota también en este proyecto normativo, de entender que la participación ciudadana implica un cambio cultural, una nueva manera de relacionarnos. Y el gobierno abierto implica eso. O sea, también hay muchas veces un reduccionismo a la hora de abordar el gobierno abierto que tiene que ver con eso, con ir a lo normativo. Cambiemos normas, creemos normas. Y aquí hay un uso también intencionado de conceptos o palabras que se pusieron famosas como laboratorios, ecosistemas, que fueron innovadoras hace 15 años, ya no lo son. Justo ahora las venimos a reutilizar y muchas veces las palabras creo que pueden ser muy guay y dan como una cosmética de qué guay somos, estamos a la moda, pero en realidad ahí hay un doble peligro. Uno es que las palabras digan cosas que en realidad no son. Porque hablar de laboratorio
y hacer un laboratorio para que sea una escuela de formación o un repositorio de buenas prácticas como es el laboratorio actual, y eso no es un laboratorio, eso es un repositorio de buenas prácticas o eso es una escuela de formación, pero no es un laboratorio en sí. Yo participé muchos años en un laboratorio de innovación ciudadana en Madrid, en Medialab Prado, y es otra cosa, y también en Zaragoza, en el laboratorio de Gobierno Abierto de Zaragoza, y es otra cosa, es una interacción constante con personas diferentes que probablemente no te cruzarías en tu vida diaria, donde creás, pensás e imaginás cosas distintas. Y eso no es el laboratorio. Entonces, creo que hay una desfiguración de las palabras para hacerlas decir cosas que nos gustarían o para acordarnos. Por otro lado, también las palabras tienen un riesgo, que es que pueden separar más que unir. Entonces, es como, bueno, si yo estoy usando esta palabra y esta palabra no me está construyendo, no es positiva, no me está llevando, ¿para qué la uso? Ecosistema. Sí, está muy bien la palabra ecosistema, pero si realmente la queremos utilizar, no sé, si ya tenemos estructuras, redes, bueno, usemos la que hay, digamos. Entonces, eso también tiene que ver con otra idea. Y voy ya a la normativa. Aquí hay cuestiones positivas que sí me parece que recoge la normativa, más allá de las críticas que se puedan hacer y de los que voy a hacer ahora y de los riesgos que hay. Y una es, dos cuestiones me voy a centrar, que creo que son interesantes. Una es el aspecto inclusivo de la ley, incide en la inclusión. Y eso me parece relevante porque una participación ciudadana que no sea inclusiva, los parámetros y las normativas de gobierno abierto, los estándares de gobierno abierto a nivel internacional, siempre insisten en la inclusión. Porque la participación no es solo, y me vuelvo a repetir, una cuestión de eficacia, no solo una cuestión de legitimidad, sino también una cuestión de justicia. Incluir estrategias de participación ciudadana es una forma de generar sociedades que son más justas. Incluir a aquellos que normalmente no están es una manera de hacer justicia y de construir otro tipo de vínculo social y otro tipo de sociedad. Entonces, creo que ese es un acierto, incluirlo de inclusión. ¿Cómo lo hace? Ahí ya estamos más en discusión. Bueno, vamos a hacer quizás convenios con asociaciones que se vinculen al temas de discapacidad o de vulnerabilidad o lo que sea. Y eso queda un poquito menos claro ahí. Y eso tampoco veríamos en qué medida, qué organizaciones, quiénes están, quiénes no están. Estamos pensando entonces un tipo de participación que está más estructurada y sectorial, y no un tipo de participación que pueda incluir a personas individuales, en fin. Eso es lo positivo. También, ahí insisto, dentro de la inclusión debería estar el tema del lenguaje claro. Convocar un proceso participativo en términos jurídicos es incomprensible, incluso a veces para los propios juristas. Entonces, creo que ahí hay un ejercicio de que si vamos a ser realmente inclusivos y poner la página web o en el portal de participación centralizado que se quiera hacer el proceso participativo en términos jurídicos, no conduce a nada. Entonces, ese es otro tema, volver al lenguaje claro y la obligación que hay, no solo lenguaje claro, sino lenguaje accesible para personas que pueden ser vulnerables o con discapacidades y demás. Y lo segundo que sí me interesa de la ley, que me parece también un acierto, es vincular la participación con la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción está negativa y de forma fuertemente vinculada con la desconfianza social, o con la confianza, sería negativa con la confianza, positivamente con la desconfianza. Cuanto más se percibe por parte de la ciudadanía que hay corrupción y que las cuestiones son simplemente pantomimas, menos se confía. Podemos hacer nuevas normas, podemos crear instituciones, consejos, centralizar todo, repositorios, visuales, lo que sea. No se va a construir confianza en la medida que exista corrupción o percepción de corrupción, que son cosas distintas. Pero bueno, a veces se vinculan. Entonces, creo que ahí es interesante lo que habla de los pactos, digamos, los pactos de integridad y de las auditorías. Los pactos de integridad se pueden leer en términos de códigos deontológicos. Digamos, un pacto de integridad puede servir en tanto y en cuanto nos activa la brújula moral, decía Dan Ariely cuando hablaba de las pequeñas derivas que podían tener los comportamientos inmorales. Entonces, bueno, un pacto de integridad te activa la brújula moral, el código deontológico, pero si no está seguido, no tiene dientes, como diría, si no tiene sanciones, de nada te sirve. De nuevo es la pantomima y es la foto. Y lo segundo son las auditorías. Las auditorías tienen amplia experiencia en América Latina, por ejemplo en Colombia hay mucha experiencia sobre auditorías ciudadanas. El problema de las auditorías es que para que funcionen tienen que tener mecanismos de monitorización de cómo evolucionan. Es decir, los ciudadanos se proponen, en el caso de Colombia, por ejemplo, verificar cómo va una obra pública.
cómo va el desarrollo de una obra pública y ver si se está construyendo la avenida, si se está repavimentando, si los obreros están descansando, poniendo un material peor o están destruyendo otras partes. Si hay una auditoría ciudadana de eso, y la auditoría ciudadana se reúne periódicamente con la administración o el órgano de la administración responsable, en este caso de la infraestructura, lo que tiene que haber es una monitorización de esas reuniones y de los compromisos que salen por parte de la administración para responder a lo que se dice. Si no, de nuevo, queda todo en papel mojado. Entonces, ahí yo creo, por ejemplo, en el caso de Colombia, en la veeduría distrital de Bogotá, en Bogotá, se creó una plataforma que se llamó Colibrí, que era para visibilizar digitalmente cada reunión que había entre la auditoría, la veeduría ciudadana y la organización, se registraba lo que se había marcado y a la próxima reunión se revisaba qué se había respondido y qué no. Sin eso, creo que las auditorías, volvemos a lo mismo, quedan como en nada. Y ahí también insisto en una cuestión que marcaba Javier, que tiene que ver con la reputación y que tiene que ver con la evaluación. Él hablaba de, claro, si los mismos que montamos nos autoevaluamos a nosotros mismos, es un problema. Por eso es importante que haya un actor externo que evalúe, y no son un actor cualquiera externo, tiene que tener reputación, porque si no eso no genera confianza. Si yo llamo a mis amigos o a mi asociación conocida o a los que están siempre, que pueden ser muy honrados, honestos y profesionales, pero no genero confianza. Ahí es importante, y acá hay casos también, ejemplos de episodios que tienen que ver con corrupción, por ejemplo la Expo Milán, que había en infraestructura había una gran corrupción en Italia, la manera de salvarlo fue hacer un acuerdo con la OCDE y una plataforma de transparencia, es decir, necesito a alguien externo que me genere, que tenga buena reputación, que me genere esa autoevaluación y me salve la situación en caso de evaluación o de recuperar confianza en los procedimientos. Creo que los riesgos que tiene la ley y las cosas que se podrían modificar tienen que ver con entender la participación no solamente como consulta, que el procedimiento, las fases de las que hablaba Javier, que están enumeradas en el articulado, normalmente son fases que pueden ordenar a un técnico o un funcionario que tiene que montar un proceso de participación, bien, pero está todo orientado a la consulta. Reducimos el concepto de participación al de consulta. ¿Cómo montar un proceso de consulta? Y de nuevo, no nos percatamos de las diferencias que existen en el territorio español. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo tuve hace varios años estudiantes del País Vasco, de pequeños poblados del País Vasco, y me decían, ¿para qué voy a montar yo un proceso de participación si estamos todos en el WhatsApp? El grupo de WhatsApp, si quiero contarle algo a los vecinos, lo meto en el grupo. Entonces, creo que las realidades son muy distintas. Entonces, si procedimentamos todo con una sola estrategia, pensando como si todo es la AGE, nos volvemos a equivocar, porque la mayor parte de la gestión se juega en lo local, más que en lo estatal. Eso tiene que ver con las fases. Entonces, bien, que las pongamos, pero se pierde la oportunidad para poner otras cosas. Y luego, también el retorno y la devolución. Y ahí me quedo con esto, ¿cómo van a devolver? Esto se tiene que argumentar. Cuando hay procesos participativos, y acá hay un profesor, Joan Font, que hizo muchos estudios, tuvo un proyecto que se llamaba Cherry Pickens, que analizaba las estrategias de participación y qué se tomaba dentro de los procesos participativos, a qué se hacía caso y a qué no en un proceso participativo, ¿no? Entonces, bueno, al final se terminaba haciendo caso a lo que ya coincidía con el que el actor público iba a tomar con esa decisión o con lo que era más barato, básicamente. Eso era lo que se tomaba. Se armaba un gran proceso participativo de 2 años y al final, después de todas las ideas, las que tomaba la autoridad eran esas casualmente. Entonces, creo que el retorno y la devolución que se hace en la trazabilidad de la participación y de la incidencia que tuvo en la participación ciudadana en la actividad pública, no solo tiene que ir motivada, lo que planteaba antes Mar, que para mí siempre tiene que ir motivado, sobre todo lo que no se toma en cuenta, sino que tiene que reflejarse la complejidad que hay en los procesos de participación y quién tiene la autoritas. La autorita la tienen los gobiernos. Y cuando se toma una decisión, se tiene que explicar qué es lo que se toma y por qué se toma y qué es lo que no se toma y por qué. ¿Cómo se va a hacer? Solo lo imagino para procesos digitales. Entiendo que esto está más pensado para un comentario al margen de una ley, como se empezó en Brasil hace más de 20 años, y decir, bueno, esto lo tomo, esto no lo tomo, porque sí, porque no, que en realidad normalmente no se justifica el por qué no lo tomo, porque ya está incluido, porque no es pertinente, porque se contradice con otra cosa. Bueno, todo eso, si no se hace bien, no se construye esa confianza y esto es al revés. Genero todo un proceso participativo, una estructura y una arquitectura de participación para crear confianza y al final termina rebotada.
termina más desconfianza y menos construcción democrática. Y cierro con una idea. La idea de la participación en términos democráticos creo que es fuerte en tanto y en cuanto no solo lo que consigue, si de un proceso participativo sale algo mejor de lo que hubiésemos hecho por separado o sin la ciudadanía, sino creo que la participación merece atención porque crea actitudes favorables al diálogo. Y en una sociedad que está polarizada, que está crispada, que está enojada, que está insatisfecha constantemente, la participación puede ser una esperanza de construir virtud cívica, que es un concepto de teoría política que se olvidó hace mucho tiempo y que creo que es valorable o interesante volver a recuperar en un contexto como el actual, donde se ha perdido la capacidad no solo de escucha, sino de diálogo. Entonces, por eso mismo creo que merece la pena volver a pensar la confianza desde otro enfoque. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cecilia y Javier, por estas estupendas intervenciones. Yo la verdad que no he parado de tomar apuntes y bueno, podría estar aquí charlando con vosotros pues una mañana entera si, si se terciase. Bueno, pues yo os animo ahora a plantear preguntas, reflexiones o experiencias que tengáis relacionadas con la participación ciudadana y su regulación en este anteproyecto de ley. Carmen. La verdad es que las conclusiones son muy coincidentes con las dos ponencias que habéis hecho, tanto Cecilia como Javier, ¿no? Yo creo que esta parte de la norma genera una expectativa no cumplida, porque viene a hacer un relato de cosas que ya se vienen haciendo que no tienen mucho sentido, que no se acoten y que no sea una obligación no solo estatal, sino que sea una obligación para todas las administraciones crear procesos participativos. Mi pregunta es al respecto de que esta norma, este anteproyecto de ley, recoge otra vez los pactos de integridad. Yo me ha sorprendido mucho porque esta era una iniciativa, una herramienta que llevaba a cabo Transparencia Internacional en el año 2015, cuando yo los conozco, pero no han tenido un seguimiento ni una virtualidad. No entiendo, no sé vuestro parecer al respecto de la implementación de esta herramienta ahora, en este caso. Tengo que ser sincero. En los últimos años hemos asistido a propuestas sobre la ley de reforma de la ley de transparencia. Hemos tenido pues, la elaboración de nuevos planes de gobierno abierto. Hemos tenido la recopilación de todas estas cosas y vueltas a meter en el Plan de Acción por la Democracia. Hemos tenido la recopilación de todas estas cosas de otra vertiente y las hemos metido en la estrategia contra la corrupción. Yo me parece que el anteproyecto, en términos generales, responde a un contexto muy concreto y a la celebración de la cumbre de gobierno abierto de Vitoria, que era una forma de exponer internacionalmente lo que se estaba haciendo aquí en España, y creo, y es mi humilde opinión, y puedo estar equivocado y ojalá esté equivocado, de que este anteproyecto pues, es pues, un fruto de vamos a meter muchas cosas, tenemos aquí la cumbre, vamos a culminar un proceso. Porque a mí lo que me gustaría es que todo lo que ya se empezó se hubiera acabado y no hubiéramos empezado a reformular cosas nuevas haciendo un popurrí de lo que ya había, como es lo que me da la impresión que está detrás de este anteproyecto. Y además, yo soy muy escéptico, creo que lo ha dicho, no sé si lo ha dicho Emilio, yo creo que esto no, por cómo está la circunstancia de la legislatura, no creo que acabe en una norma. Eso no quita de que nosotros sigamos reflexionando sobre esto de cara al futuro. Porque tarde o temprano, y al menos en materia de participación, es que no hay nada. O sea, lo que hay es en producción normativa, pero no tenemos una norma a nivel del Estado que, aunque sea mínimamente, establezca ese catálogo, que por eso digo que esto ya es una cosa positiva. ¿De qué se puede hacer? El catálogo incompleto, faltan muchas cosas.
Y respondiendo a tu pregunta, que no he respondido, pues pasa lo mismo. Pues por ahí se han metido los pactos de integridad como que mañana hubiera habido una idea nueva o la palabra ecosistema, laboratorio o resiliencia que tanto nos gusta ahora y lo metemos porque hay que meterlo en el paquete. Pero responde no a responde a una cuestión más de coyuntura o de marketing. Me acabo de ganar muchos amigos hoy. Yo creo que lo de los pactos de integridad tiene sentido en tanto y en cuanto no se queda en una performance. Digamos, y es, bueno, ¿qué seguimiento se les da? Porque decir que nos vamos a portar bien, muy bien, vale, todos lo podemos hacer. Ahora, lo que sería interesante ver es de esos pactos de integridad, aquellos que no se cumplieron o que hubo defraudación de la confianza y del pacto en sí mismo, ¿qué sucedió después? La confianza, siempre que se pierde, la única manera de recuperarla, ya sea una empresa o una organización pública, cuando hay una quiebra o una brecha de confianza, en este caso sería la falta de integridad o la ruptura de un pacto de integridad que se supone nos comprometió públicamente a ser íntegros y honestos, lo único que se puede hacer ante una ruptura o una brecha es de forma ágil y rápida responder. Entonces, el pacto de integridad tiene sentido en tanto y en cuanto va acompañado de un mecanismo de respuesta en caso de incumplimiento de ese pacto de integridad. Yo ya no hablo de sanciones o de penalización, no me quiero poner punitivista, pero sí tiene que haber de alguna manera una estrategia de que en caso de que esto no se cumpla, ¿qué es lo que haremos rápidamente? Porque si no, la confianza no se suscita, al contrario, se pierde y deja de tener sentido el pacto de integridad en sí mismo. A mí me gustaría plantearos una cuestión. Cecilia ha hablado del cambio cultural, de que actualmente las administraciones, desde el punto de vista de gestor, estamos en una fase de la participación, de apertura de procesos y de escucha. Y el siguiente escalón, necesitaríamos un cambio cultural para subir de este escalón básico de participación a un escalón superior de co-creación, por ejemplo. A grosso modo, ¿qué necesitamos para llegar, para subir ese peldaño? Me voy a dar la cambiada por respuesta, porque creo que dependiendo del ámbito, yo me conformo con mecanismos de escucha, no de oír. No se trata de oír, se trata de escuchar, que no es lo mismo, ¿eh? Yo sé que hay muchas corrientes de pensamiento, mucha doctrina que va hacia los mecanismos de co-creación, pero claro, a mí ya eso yo veo, o por lo menos yo creo que las decisiones públicas y la definición del interés público la tienen que tomar los poderes públicos. Porque estamos en el sistema, en una democracia representativa. Si quisiéramos irnos a una democracia directa, sería otra cosa. Entonces, la decisión última siempre tienen que tenerla, en este caso, los decisores públicos. Independientemente de que no solamente oigan, sino que escuchen y que hagan caso en la medida de lo posible. Pero irnos a esto de co-creación tal cual muchas veces se enuncia, yo no soy partidario. Cecilia, yo pienso que no estará tan de acuerdo conmigo. Pero es que estamos en una democracia representativa. Cuando decimos siempre, no, es que faltan mecanismos de democracia directa, eso al final esconde la idea de criticar el sistema que tenemos y creo que hay que guardar la naturaleza de estos mecanismos de participación, debe de llegar hasta donde debe de llegar. Y el resto son elecciones y la utilización de otro tipo de mecanismo. Sí, efectivamente estoy en desacuerdo. Pero antes de entrar a eso, una reflexión a colación de lo que preguntabas, es que cómo cambiamos la cultura, cómo nos hacemos más participativos. Y esto es como aquella famosa frase de nadie nace demócrata, sino que se hace demócrata. Bueno, lo mismo pasa con la participación. Nadie nace sabiendo participar. Porque participar no es ir a un lugar y hacer algo en concreto ni que dice un protocolo. Ir a un lugar donde te vas a encontrar con gente que puede pensar distinto, que puede ser distinta a ti, que puede imaginar cosas distintas. Entonces,
eso supone habilidades que solo se desarrollan en el entrenamiento. ¿Cómo se cambia la cultura de la participación? Participando. Yo he participado en varios procesos y yo tenía muchas lecturas de teoría sobre la participación y cuando llegas al momento y al proceso participativo es como, bueno, vale, ahora empiezas a aprender de verdad. Digamos, empiezas a aprender lo que es escuchar, empiezas a aprender lo que es la diferencia, los intereses en juego, en fin. Y yo no creo que la democracia participativa o la democracia que no es democracia directa venga a sustituir a la representativa, sino que esto desde el 15M en adelante lo que se vino a reclamar es, bueno, la democracia tal cual estaba, no estaba funcionando y necesitaba ajustes. Y esos ajustes tienen que ver con la inclusión de nuevos mecanismos de escucha, de colaboración y demás. La autorita siempre la tiene el gobierno, porque la democracia representativa se basa en un apoyo político que se da en elecciones, y eso nadie lo quiere quitar. Digamos, sino y es el responsable además de velar para que no existan contradicciones, para que no se vulneren intereses, etc. Pero lo que sí hay es distinto la colaboración. O sea, sí hay una demanda de que se puede ir mucho más allá de escuchar para tomar la decisión. Digamos, entonces, creo que ahí es interesante. Ahora, que utilicemos esto, digamos, para hacer tokenismo, como decía Arnstein, es otra cuestión. O sea, yo no necesito montar un proceso consultivo digital para enterarme que hay un bache en una calle, de un barrio que necesita ser reparado. Para eso tengo un concejal ahí. Si no conoce el barrio que representa y no me puede decir qué calles necesitan reparación, ¿para qué voy a montar un proceso consultivo para averiguar eso? No tiene ningún sentido. Y ahí hay responsabilidad política más representativa. Entonces yo no estoy de acuerdo, y ahí sí creo que estamos de acuerdo nosotros dos, pero no estoy de acuerdo con que la participación se deba montar para reemplazar lo que tiene que hacer un representante político. Ahora, que yo tengo que buscar soluciones a la movilidad en ciudades grandes o en ciudades intermedias, bueno, probablemente necesite saber no solo conocer cómo se mueven las personas, y ahí me enteraré que más del 80% de la movilidad tiene que ver con los cuidados, por ejemplo, en las ciudades y en las grandes ciudades, que las mujeres son las que más se mueven, etcétera, etcétera. Yo puedo conocer, informarme y mejorar la toma de decisiones, porque entonces no voy a promover la bici si estoy hablando de que son mujeres que acompañan a mujeres mayores al médico o mujeres que acompañan a los niños, que va a ser una bici de 5 plazas o 3 plazas si tiene que llevar 2 niños. O sea, quiero decir, esa información me puede mejorar la política pública, pero yo también puedo incluir a la ciudadanía para que tome parte en la elaboración de un plan de movilidad, que es distinto a escuchar e informarme y decir, ah, vale, ahora que lo sé, tomo esta decisión. Porque entonces yo puedo incluir a personas con diversidad o con algún tipo de discapacidad funcional. Y esto lo sabe cualquier persona que ha transitado ciudades donde no hay, no solo para personas con movilidad reducida, es decir, con silla, sino la gente que lleva carritos o la gente que acompaña a personas mayores con... Entonces, quiero decir que uno puede elaborar también normativa y políticas públicas, que no son solo normas, sino intervenciones y acciones concretas en la ciudad a partir de la interacción con otros. Y no solo porque se informó y mejoró su cabeza y su manera de entender el mundo, como lo plantea la gobernanza, sino porque también esas personas te pueden generar implementación y toma de decisiones, que no es solamente diseño, sino también otra fase del ciclo de las políticas públicas que tiene que ver con la toma de decisiones y con la implementación de la acción concreta. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo simplemente un apunte. ¿Qué necesitamos para el cambio cultural? Yo creo que tú lo has apuntado bien. ¿Quieres hacer ahora? Aquí veo responsables de las unidades de participación. Yo creo que en los últimos 4 años en la Junta ha habido un pequeño, no sé si pequeño, mediano o grande, cambio cultural en relación a la participación. Y creo que es debido a lo que tú comentabas. ¿Cómo se aprende a participar? Participando. Hay que participar. Hay muchos órganos gestores que ya están participando, que le han perdido el miedo a abrir un proceso participativo. Y bueno, yo creo que es importante reseñar este pequeño o mediano o gran cambio que hemos sufrido en los 4 últimos 5 años en materia de participación. Simplemente una reseña. Luis. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, me presento mínimamente, aunque ya me han presentado antes como coordinador del curso. Mi nombre es Luis Maeso y soy profesor de Derecho Administrativo, profesor titular de Derecho Administrativo. Y bueno, me he asomado a estos temas de la participación, o me vengo asomando a estos temas de la participación desde hace unos años, ¿no? En algunas ocasiones de la mano del profesor Javier.
Sierra. Bueno, primero quería felicitar a los ponentes por las intervenciones, por haber puesto sobre la mesa tantos temas para la reflexión y para el debate que evidentemente no podemos desarrollar ahora, y por haberse ceñido al tiempo a disposición. Y no voy a ser yo el que rompa esa dinámica de que hayamos recuperado los tiempos de esta mañana, pero sí me gustaría formular alguna reflexión, alguna pregunta, algún apunte. Y me voy en algún momento, yo creo que a contradecir, porque voy a comenzar diciendo que después de leer el anteproyecto y de escuchar a los ponentes, la conclusión a la que yo llego es que esta ley peca casi de todo lo que pecan las leyes autonómicas generales de participación y no tiene casi ninguna de sus virtudes. Es lo que a mí me parece. Está llena de conceptos jurídicos indeterminados, falta pedagogía. No veo ninguna alusión a presupuestos participativos, por ejemplo, que es algo que prácticamente en todas las leyes de participación general de las comunidades autónomas, estoy hablando de que supongo que todos lo saben, porque han asistido a las clases del curso de Gobierno Abierto y ahí lo hemos dicho. Sabemos que hay al menos 8 comunidades autónomas con leyes generales de participación, solo hablando de las generales, sin hablar de las sectoriales, que podríamos sumar a este catálogo, ¿no? Me gustaría saber qué opinan de algunas cuestiones que me gustaría plantearles. Por ejemplo, de la inexistencia de régimen sancionador en lo que se refiere a participación. Pues unos temas que siempre se critica cuando se habla de las leyes de participación autonómicas y en la ley del Estado tampoco aparece. Es decir, el bloque de transparencia sí, el de conflicto de interés sí, pero de participación no se dice nada. Si yo incumplo, como comentaba la profesora Cecilia, si yo incumplo, ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Es decir, si es transparencia sí, si es otra cosa sí, pues es participación, no pasa nada. Esto partiendo de que ya nos autoimponemos pocas obligaciones y pocos deberes, es decir, para empezar. Pero es que además si los incumplo no tengo un régimen sancionador específico para ello. Desde la perspectiva de pedagogía me gustaría saber también qué son los procesos participativos. Esto es algo que vengo preguntándome desde hace mucho tiempo y me lo he preguntado en grupos de trabajo aquí en Castilla-La Mancha. Es decir, ¿qué son? No son procesos administrativos, decimos que no son procesos administrativos. Bueno, entonces, ¿qué son? ¿Actuación material de la administración? ¿Qué son? Me gustaría saber qué opinan los ponentes sobre esto. Me gustaría saber también el para qué. Yo soy más, en este mini debate que se ha planteado de posiciones, yo estoy más cerca, lo sabe Javier, yo estoy más cerca de Cecilia que de Javier en esto. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿para qué sirven? Es decir, si yo soy un ciudadano, tengo que iniciar un proceso participativo, tengo que someterme a una serie de plazos, de procesos, de incluso participar dentro de una asociación, un colectivo, etcétera, etcétera, para que mi voz sea escuchada. Yo hago todo ese esfuerzo. Y cuando termino de hacer ese esfuerzo, lo que yo obtengo es, en el mejor de los casos, una respuesta motivada, por cierto, lenguaje administrativo, no de actividad material, sino de procedimiento administrativo, una respuesta razonada a las principales aportaciones o un informe. ¿Y quién valora las principales aportaciones? ¿Qué es una principal aportación? Es decir, ¿hago esto para qué? Si para este viaje, estas alforjas. Dicho esto, y coincidiendo plenamente con Javier en que falta concreción en la ley, no es una ley de participación. Que yo creo que ese es el problema, de que esto que están planteando todos los ponentes desde el principio, es decir, es que hay una mezcla de contenidos en una ley en la que se ha metido todo. Pero no puedes hacer una ley de participación al estilo de, por ejemplo, de Andalucía, con casi 100 artículos. Ni siquiera como la de Castilla-La Mancha, ¿no? Que es más modesta en cuanto a extensión. Pero a la vez me pregunto, ¿y el legislador básico del Estado puede hacer algo más de lo que está haciendo en esto? Por eso digo que soy un poco contradictorio. Estoy diciendo que debería hacer más, pero me pregunto si puede hacer más. ¿Y por qué me pregunto esto? Pues porque, como han comentado el profesor Javier Sierra, es que el legislador del Estado llega tarde. Llega muy tarde a esto.
Ya hay 8 leyes de participación general como mínimo en las comunidades autónomas. Ya las comunidades autónomas han hecho cosas, es decir, le han tomado la delantera, ya han hecho los deberes. Mejor o peor, podríamos hacerlo mejor o podríamos hacerlo, no sé, eso ya es, pero lo hemos hecho, entre otras en Castilla-La Mancha. Ahora viene el Estado y ahora se encuentra con un territorio que en muchos casos está copado. Y no solamente a nivel legal, tanto general como sectorial, sino estatutario. Es que Cataluña, Andalucía y Canarias tienen previsiones estatutarias, Estatuto de Autonomía, que habla de que es competencia de la comunidad autónoma el fomento de la participación. Pues hasta ahora esto puede llegar a provocar un conflicto positivo de competencias. ¿Y hasta dónde puedo yo hacer en un terreno que ya está copado? Y ya está, no me extiendo más. Muchas gracias a todos. A mí me encanta hablar, ¿eh? El problema es que esto da para una ponencia. Voy a hacer lo que los políticos. Te voy a responder de todas las cosas a lo que me he quedado o a lo que me interesa. A ver, dos cosas rápidas. Ha citado los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos, en mi opinión, sí están en la norma porque al final es un tipo de consulta con una configuración específica. Y ya, según lo concretemos, podemos concretar tanto que luego será presupuesto participativo o lo que sea. Desde el punto de vista conceptual, a mí me parece que los instrumentos principales están recogidos. Otra cosa es la configuración concreta y los adjetivos que tú pongas para denominar a cada tipo de experiencia participativa, que se llamará consulta deliberativa, porque aquí hay una creatividad para diseñar experiencias de participación tremenda. Igual que falta, por ejemplo, también la iniciativa ciudadana para poner en marcha procesos participativos. O si quisiéramos rizar el rizo, como algunas comunidades autónomas tienen, la iniciativa ciudadana para la elaboración de reglamentos o para la puesta en marcha de políticas públicas. Se recoge una firma y entonces la administración pone en marcha un proceso de producción normativa. Aquí la inventiva puede ser tremenda, pero creo que en ese sentido el elenco más o menos está, salvo lo que es el reconocimiento de un derecho de iniciativa por parte de los ciudadanos para la puesta en marcha de procesos participativos, políticas o normas. Decías, importantísimo, régimen sancionador. A ver, teniendo en cuenta que apenas hay obligaciones, que no podemos incumplir obligaciones que no existen. Por tanto, régimen sancionador tal cual, pues no es que no esté, quizá debería de estar, ¿no? Pero yo veo mucho más hecho de menos, con mayor claridad, algún tipo de órgano de control. Si nosotros nos vamos al ámbito de transparencia, está claro que hay un órgano de control en la misma ley. ¿Y por qué no puede darse la atribución? Marta Timón no le va a gustar esto que yo voy a decir, de que sea el Consejo de Transparencia, Participación y Buen Gobierno el que controle que se está cumpliendo esto. En algunas comunidades autónomas el Consejo de Transparencia también es de participación ciudadana. Sí que es cierto que hay algún tipo de órgano al cual se podrían atribuir este tipo de cuestiones de control o monitorización. El propio foro de gobierno abierto, con independencia de que luego habría que darle un lavado de cara al foro, que es otro debate, ¿no? Eso en cuanto a régimen sancionador, sí, la existencia de algún tipo de órgano de control. ¿Qué son los procesos participativos? El problema de los procesos participativos, yo en alguna ocasión he hablado contigo, yo no soy administrativista, me quedo que es actividad material de la administración, me quedo con la idea de que hay que alejar la idea que participación y procedimiento administrativo no son muy compatibles. ¿Por qué? Porque todo lo que convertimos en un procedimiento administrativo termina haciéndose por inercia y está alejado de los principios más básicos que tiene que tener la participación, como es la flexibilidad. Y el ejemplo claro está en los procesos de consulta pública previa y audiencia de información pública. Procedimientos por lo general obligatorios en producción normativa. Llenamos las páginas web de procesos y procesos y procesos y procesos, tanto de temas muy interesantes como puede ser un anteproyecto de norma del deporte que todo el mundo puede opinar, como también de
una orden de subvenciones específicas para un sector muy concreto que no interesa a nadie. Entonces, creo que hay que empezar a difundir y hacer un esfuerzo bajo el concepto de esa nueva participación de aquello que realmente puede llegar a la ciudadanía. Por eso decía lo de seleccionar políticas y normas para someter a participación. Uno de los problemas que ha habido siempre en el ámbito de la Administración General del Estado es que se le da la misma importancia a esos dos tipos de normas de cara a los trámites participativos. Y en ministerios tienen listados así de normas en situación de consulta que cualquier mortal que se acerca a ese ministerio con intención de participar ya tiene que dedicarle media hora a entender y a ver todo lo que hay y se dificulta precisamente por eso. No me voy a extender. Y simplemente decía, ¿para qué? Pues, ¿para qué se participa? La gente que participa suele tener un interés personal, por eso digo que el interés público lo tiene que definir la administración siempre, y yo creo que gana también en aprendizaje, en conocer las dinámicas de la administración, en información, todo esto con independencia de los parabienes que hay para la propia administración como mejora técnica de las normas, para ver otros puntos de vista, también de generar confianza y legitimidad y que se discutan menos las normas que se someten a la participación. He respondido lo que he querido, o sea que ahora... A ver, yo incido en una idea que está planteando Javier de la infoxicación, ¿no? Te meto mucha cosa y entonces te pierdo en la mitad. Entonces, eso también debería haber como, de alguna manera, no un buscador, pero sí una capacidad de poder deslindar qué es lo que puede tener interés, ¿no? Y ahí no le podemos decir al ciudadano que se encargue él en una página web con 17 pestañas de encontrar un proceso participativo que le interese. Eso tiene que ver también con una obligación, no sé si llamarlo obligación, pero sí con el mismo proceso de convocatoria de los procesos participativos. Yo me tengo que encargar que la ciudadanía se entere, y esa forma no es publicitándolo en la página web. Eso nosotros insistíamos mucho en Media Lab. Si querés llegar a las personas que no están profesionalizadas en la participación, y tener que irte al mercado y hablar con la gente del mercado, o irte a un colegio, o irte a donde quieras que la norma tenga llegada. Es decir, es no una obligación, pero es una responsabilidad como organismo convocante de no limitarte a ponerlo en el BOE, porque ya sabemos que el BOE lo leen no sé cuántas personas. Entonces eso es un tema. Y después hay otra cuestión, que hay una frase, un refrán mexicano, que a mí me gusta mucho, que dice, la ley se acata pero no se cumple. Entonces, una manera de hacer eso, y eso siempre los mexicanos lo decían, tenía que ver un poco con la conquista, no me mete con ese tema, pero sí tiene que ver con que yo puedo hacer muchas leyes para que se acaten y no se cumplan. Y eso también es un problema o un peligro, digamos, de que, yo le di cumplimiento, yo sé 7 convocatorias al año, 8 convocatorias sectoriales. ¿Y qué son las convocatorias? La puse en la página web y no vino nadie. Digamos, que es también como una excusa para no hacer. O vinieron los 5 que ya sabían de eso porque son instituciones que están interesadas en que se siga un... Entonces, quiero decir que hay que cuidarlo a eso. Por eso insisto mucho en cómo se hace la convocatoria de la participación. Sí, tiene que ser clara, tiene que tener claramente en qué se puede incidir o no, y ahí la autorita sigue siendo el órgano convocante. O sea, yo convoco un proceso de participación, ¿para qué fin lo convoco? ¿Qué es lo tengo que dejar clarísimo? No solo cuando se habla de darle información a la ciudadanía para que participe, no se... Me imagino, no se refiere a tener un PDF con un estado de la cuestión sobre la situación. No se refiere solo a eso, sino yo si voy a participar en un proceso quiero saber sobre qué puedo participar y sobre qué no. ¿Qué límites tiene esa administración para tomar decisiones? O sea, si yo voy a ir a proponer una solución que sale 20 millones de euros y esa organización tiene 20.000, entonces yo tengo que saber, como miembro que voy a participar, que el límite presupuestario que tiene es ese, que las competencias que tienen son sobre eso. Eso sobre todo porque el ciudadano de a pie no entiende las competencias administrativas. ¿Quién tiene competencia para qué? Por ejemplo, cuando contaba el ejemplo de las veedurías ciudadanas en Bogotá, bueno, la persona iba y denunciaba ante una mesa de entrada o ante una organización que se estaba haciendo esto y se estaban tirando los residuos de la obra en unos canales que había de agua. Entonces, claro, el funcionario decía, bueno, pero eso yo soy infraestructura, eso tendrá que hablar usted con Aguas. El ciudadano no sabe con quién tiene que hablar. Entonces, ahí también estoy vulnerando toda esta cuestión. Ahí es claramente en un proceso de participación que yo convoco y bueno, yo me tengo que hacer cargo, como decías antes, Mar,
de decir qué área es y trasladarle a esa área la que le toca la competencia para resolver sobre esa participación o responder a esa participación. Y por último, creo, bueno, lo del régimen sancionatorio ya lo habló, porque es todo promover, esto es un desideratum de lo que podría ser, pero no hay una cosa. Y lo que creo que también se tiene que hacer, y en plan lo que preguntabas antes, Jorge, de la cultura, es también por parte de las administraciones se tiene que perder el miedo a montar procesos participativos. Y yo entiendo los miedos que tienen los funcionarios cuando montan estos procesos, porque normalmente los ciudadanos que van ahí o están muy profesionalizados y van con una idea y vienen a vender un proyecto que les interesa por alguna razón, o tienen miedo de que el ciudadano lo encuentre y aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, claro, también entiendo eso, pero hay que perder el miedo generando esos espacios de participación con reglas claras conservan la amistad. O sea, yo monto un proceso participativo y te digo exactamente qué es lo que puedes conseguir, qué competencia tengo yo para decidir. Yo no puedo montar un proceso participativo que sale un montón de dinero digital para preguntarle a la ciudadanía y la ciudadanía diga, yo quiero un boleto único de transporte. Y después que monté el proceso participativo a nivel municipal, me di cuenta que esa competencia es regional. Entonces, es como que defraudé a toda esa ciudadanía que votó, y esto estoy hablando de Madrid. O sea, defraudé a toda esa ciudadanía, pero además es que convoqué mal el proceso, me equivoqué de partida. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, y ya no digo nada. Bueno, pues muchas gracias por estas ideas y estas perspectivas y estas aportaciones. Yo creo que ha sido un debate enriquecedor y que podríamos seguir hablando sobre este tema y otros muchos, pero damos paso ya a la tercera y última mesa. Y bueno, simplemente mencionar que las ideas compartidas hoy yo creo que son fundamentales e interesantes para seguir avanzando en una administración abierta y cercana a la ciudadanía.